Muy buenos días, nos encontramos aquí en día miércoles 4 de noviembre con los estudiantes de quinto de básica para la clase número 16 de Ciencias Naturales. Vamos a empezar, no sin antes recordarle que al ver el icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio y el día de hoy vamos a empezar con el segundo quimestre de manera formal, ¿no? Empezamos con el segundo quimestre parcial 1, con la unidad número 4. Aquí tenemos los contenidos de la unidad número 4 y como ya es costumbre, pues el día de hoy empezamos con el primero. Por favor, en sus portafolios no se olviden de poner la división correspondiente a este segundo quimestre y a este parcial 1 del segundo quimestre, ¿sí? Vamos a empezar con el tema número 1, que se titula La materia y sus propiedades. Antes de eso, pues obviamente debemos saber qué es la materia. ¿Qué es la materia? Pues bueno, según las ciencias naturales y sus ciencias complementarias, materia es todo aquello que tiene, que ocupa un lugar dentro del espacio. Otra definición también nos dice que la materia posee una cantidad determinada de energía y esta materia también está sujeta a diversas interacciones, diversas relaciones y diversos cambios dentro del espacio-tiempo o del tiempo directamente, y estas interacciones también pueden llegar a medirse. En pocas palabras, la materia es todo aquello que ocupa un lugar dentro del espacio. Como vemos aquí, la materia se encuentra en todas partes, es lo que compone todo en el universo, incluidos los seres vivos como nosotros. En cualquier estado físico también podemos encontrar la materia. Hay materia, por ejemplo, como el aire. Usted mira, pero no lo veo. No lo ve, pero ahí está. La materia no siempre es posible verla, pero está ahí. También el agua es un tipo de materia, la tierra, la ropa, los muebles, la madera, los árboles, los animales, usted, yo, todo es materia. Esta materia pues tiene ciertas propiedades. De manera general podemos decir que la materia tiene propiedades generales y específicas. Propiedades generales, es decir, que se aplican a todo tipo de materia sin importar su composición, y propiedades específicas que se aplican según la composición de la materia. En este caso vamos a ver dos tipos de propiedades físicas y propiedades químicas. El tipo de propiedad física se refiere a aquella propiedad en donde las características de la materia pueden ser observadas, pueden ser medidas sin necesidad de que se cambie el estado o la composición de esta materia. Por otro lado, las propiedades químicas de la materia son aquellas propiedades o características en las cuales la materia pasa por diversas reacciones, en este caso llamadas reacciones químicas, las cuales modifican su composición y sus propiedades originales. Y, por lo general, una vez pasa por esta serie de cambios o reacciones, no puede volver a su estado inicial, a diferencia de las propiedades físicas, donde sí puede volver a su estado inicial. En las propiedades químicas no. Se convierte en otro tipo de materia. Ya no es la materia de la que partimos, sino que por diversas series de reacciones cambia y se transforma en un tipo de materia completamente diferente. Vamos a ver algunas de estas propiedades físicas y químicas. Vamos a empezar por las propiedades físicas de la materia. Tenemos aquí 5 propiedades físicas de la materia, empezando por las dos más comunes, las cuales también se denominan propiedades generales, porque son aplicables a todo tipo de materia, las cuales son la masa y el volumen. Pero además de la masa y el volumen tenemos lo que es la inercia, la elasticidad y un conjunto de propiedades conocidas como propiedades organolépticas. No son las únicas las que vemos aquí en pantalla, son las más comunes, pero vamos a ver la definición de cada una de ellas, ¿no? Empezando por la masa. La masa es la propiedad más común. ¿Y qué es la masa? La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta materia se mide en kilogramos.
Normalmente nosotros llegamos a confundir la masa con el peso, es decir, pesamos en kilogramos, cuando lo correcto es pesarlo en otra unidad de medida. En el campo de la física, que es una de las ciencias naturales, la masa es la cantidad de materia y se mide en kilogramos. Tenemos, por otro lado, el volumen. El volumen se define como el espacio que ocupa la materia. Este volumen se mide en litros o en metros cúbicos. Tenemos, por otro lado, otra propiedad física, de la materia, que es la inercia, y se define como la capacidad de la materia para mantenerse en estado de reposo o en movimiento. Tenemos ahora la elasticidad. Por el nombre ya nos damos una idea de qué significa. ¿Qué es la elasticidad? Es la propiedad de la materia que tiene de volver a su estado original luego de haber sido comprimida. Note que dice volver a su estado original. No cambia la composición, cambia la forma, pero es posible que vuelva a su forma original, y ahí hablamos de que una materia tiene esta propiedad, ¿no? Y por último tenemos las propiedades organolépticas, que son las características de la materia, las cuales son posibles percibirlas con los sentidos. Podemos percibir olores, colores, sabores, texturas y sonidos de los diferentes tipos de materia, ¿no? Todas estas son propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Tenemos 5 de estas propiedades aquí presentes. Tenemos la reactividad, la estabilidad química, el calor de combustión, el factor pH y la radiactividad. Ojo con este término. Muchos lo escriben radioactividad. El término correcto es radiactividad, con A, porque proviene de radiación. El término correcto es radiactividad, así que por favor, al momento de pasar al portafolio, escríbanlo bien. Vamos a empezar con la primera, que es la reactividad. La reactividad se entiende como aquella propiedad que posee la materia de combinarse o de no combinarse con otra sustancia. Si se combina, podemos decir que esta materia es reactiva a otra. Si no se combina, podemos decir que no es reactiva o que no reacciona. En química se la llama así. Tenemos por otro lado la estabilidad química, que es la capacidad que posee la materia para reaccionar ya sea en contacto con el agua o con el oxígeno. Tenemos también al calor de combustión, que es la energía que libera la materia luego de entrar en una combustión completa. El calor que resulta luego de la combustión. Tenemos también al pH, que se define como la propiedad de la materia para ceder, o sea, dejar ir o recibir electrones, lo que determina si esta materia tiene un pH ácido o un pH alcalino. Y por último tenemos la radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Es la capacidad de la materia de mantenerse estable. ¿Qué pasa cuando no se mantiene estable? Pues es capaz de liberar energía radiactiva. Y esta energía puede ser de tipo ionizante o no ionizante. Eso lo veremos en próximas clases. Bien, estas 5 propiedades son las más comunes dentro de las propiedades químicas. Hay varias más, pero estas son las más conocidas. Vamos a ver un poquito de la clasificación de la materia. Generalmente la materia se clasifica en 2 grandes grupos. Por un lado, a las sustancias puras, tenemos las sustancias puras, y por otro lado tenemos a las mezclas. Las sustancias puras son aquellas que mantienen su composición, aunque su estado puede llegar a cambiar. Ya vamos a ver los cambios de estado. Recuerden, sustancias puras mantienen su composición aunque cambien su estado. Y tenemos por otro lado las mezclas, que son sustancias que tienen 2 o más elementos y que están presentes en diversas proporciones, diversas cantidades. Cada una de ellas se subdivide en 2 grupos. Por un lado, las sustancias puras se subdividen en elementos y compuestos, y
Por el otro lado, las mezclas se subdividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a ver en el caso de los elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que tienen un solo tipo de átomo y no se pueden dividir en elementos más simples. Son elementos, los famosos elementos químicos, son elementos básicos, no pueden dividirse. En cambio, los compuestos son sustancias puras que tienen dos o más elementos y que están presentes en cantidades fijas. Estos sí pueden dividirse porque están formados por varios elementos. Ahora vamos del lado de las mezclas. Tenemos a las mezclas homogéneas, en las cuales los componentes no se pueden distinguir de manera sencilla. A simple vista parece un solo elemento. Así que hay diversas formas de averiguar los componentes de una mezcla, y a estas mezclas homogéneas también se las llama disoluciones, porque están disueltas dentro de otro componente. Por otro lado, tenemos a las mezclas heterogéneas, cuyos componentes en este caso sí pueden distinguirse con facilidad. Son fácilmente detectables, inclusive a simple vista. Tenemos otras clasificaciones de la materia, dependiendo de su composición o dependiendo de dónde se encuentra. Podemos nombrar estas cuatro, que son la materia viviente, la materia inanimada, la materia orgánica y la materia inorgánica. La materia viviente es aquella que conforma obviamente a los seres vivos cuando aún se encuentran en ese estado, es decir, se encuentran vivos. ¿Qué pasa si ya, por ejemplo, ya fallece? Pues esa materia ya pasa a tener otro nombre o pasa a reabsorberse. Tenemos por otro lado la materia inanimada, que es aquella materia que compone objetos inertes, objetos sin vida o directamente seres que ya no están vivos. Tenemos también a la materia orgánica. La materia orgánica es aquella que está formada principalmente por átomos de elementos como el carbono y el hidrógeno, y que se vincula generalmente con procesos biológicos o procesos químicos que hacen posible la vida en varios organismos. Y finalmente tenemos a la materia inorgánica, que es aquella que se halla libre en la naturaleza y no tiene que ver con la vida, al menos no directamente, y que genera diversas reacciones químicas que pueden desencadenar factores que incidan en el desarrollo de diversos seres vivos, pero no afectan específicamente a la vida como tal. Por último, y no menos importante, tenemos a lo que son los estados de la materia, también llamados estados de agregación de la materia, que son las formas en las que se presenta la materia de manera casi general. No son solamente cuatro estados, de hecho son varios, pero muchos de ellos son experimentales, es decir, que se dan bajo ciertas condiciones bastante específicas dentro del laboratorio, así que no los vamos a nombrar por ahora. Tenemos estos cuatro estados que son los estados principales: el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático o plasma. Vamos a ver cada uno de ellos. El estado sólido de la materia es muy distinguible porque son cuerpos que tienen ya una forma definida y se puede considerar como cuerpos que son duros y son resistentes, lo que no significa que no puedan pasar a estado líquido o a otro estado, simplemente que se mantienen en su forma. Tenemos ahora el estado líquido, en el cual la materia fluye y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. No tiene una forma definida, sino que toma la forma del envase donde se encuentra. Tenemos el estado gaseoso, donde aquí las moléculas se encuentran mucho más dispersas, se encuentran expandidas y la fuerza de atracción entre ellas es muy poca, lo que causa que el gas se expanda. Un tipo de gas, pues, por ejemplo, el aire es una mezcla de gases, no tiene una forma definida. Se puede decir que también puede adaptar la forma del objeto que la contenga. Y por último tenemos al estado plasmático o el plasma, que es un estado muy parecido al gas, pero compuesto por estos elementos llamados
aniones y cationes, que son básicamente iones que tienen carga negativa y positiva. Un ejemplo bastante común del estado plasmático, por ejemplo, es el Sol. Que el Sol no es una bola de fuego como muchos lo dicen, no es fuego, es plasma, que es básicamente gas cargado con iones positivos y negativos. Bien, con esto termina lo que es la explicación de la clase. Ahora viene un pequeño material audiovisual con un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a verlo. Bien, luego de ese material audiovisual tenemos aquí nuestro taller, que consiste en varias preguntas acerca del contenido de la clase. Para ser precisos, 8 preguntas, cuyas respuestas vamos a extraerlas dentro del material de la clase. Así que vamos a desarrollarlas en la pizarra en este momento. Bien, aquí tenemos ya resuelto nuestro taller número 24. Por favor, revisar la numeración de los talleres que coincida. Aquí tenemos ya resueltas las 8 preguntas, cuyas respuestas han sido extraídas dentro del material de la clase por cada uno de ustedes. Entonces, una vez dicho esto, nos quedamos aquí terminando de pasar nuestro taller al portafolio y esta grabación finaliza para el día de hoy. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.